Bueno, no está de más empezar aclarando qué entendemos por el diseño de una investigación. Bien, por diseño entendemos la estrategia que va a seguir el investigador para conseguir, a partir de datos empíricos, una conclusión válida con respecto a sus hipótesis de investigación. Como os imaginaréis, el diseño de una investigación abarca aspectos muy diversos, que van desde la forma de operativizar las variables recogidas en las hipótesis, pasando por el tipo de muestreo empleado para conseguir a los participantes, hasta las estrategias seguidas para controlar las posibles amenazas a los distintos tipos de validez. Sin embargo, los aspectos que hacen que un diseño de investigación sea fundamentalmente diferente de otro son solamente dos: cómo se tratan las variables independientes y cómo se asignan los participantes a las condiciones de investigación, si es que las hubiera. Estos dos aspectos son los más importantes del diseño de investigación, porque determinan el tipo de conclusiones que va a poder extraer el investigador, lo cual está directamente relacionado con los niveles de profundidad con que se puede abordar un mismo fenómeno de investigación que ya vimos en el vídeo de la unidad 1. Fijaos en el siguiente diagrama. Una investigación puede presentar o no la manipulación experimental de al menos una variable independiente. Cuando no hay manipulación experimental, es decir, cuando los valores que presentan los sujetos en las variables independientes vienen dados de manera natural y no pueden ser seleccionados a voluntad por el investigador, decimos que el diseño es no experimental. Los diseños no experimentales permiten describir variables individualmente, relacionar dos variables entre sí o predecir una variable a partir de un conjunto de otras variables. Por lo que los diseños no experimentales nos van a permitir profundizar en el fenómeno de interés a un nivel descriptivo o a un nivel relacional. En cambio, existe manipulación experimental cuando los valores que presentan los sujetos en al menos una variable independiente vienen determinados por el investigador. Cuando existe manipulación experimental de una variable independiente, se generan tantas condiciones de investigación como valores de la variable independiente ha determinado el investigador. Dentro de aquellos diseños que presentan manipulación experimental, podemos encontrarnos con que los sujetos han sido asignados a cada condición de manera aleatoria, procurando que los valores que puedan tomar posibles variables extrañas estén equilibrados o equiparados entre las distintas condiciones de investigación. Este tipo de diseños, que cuentan con la manipulación experimental de al menos una variable independiente y la asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones de investigación, se conocen como diseños experimentales. Cuando los sujetos no han sido asignados a cada condición de investigación de manera aleatoria, aunque sí ha habido manipulación experimental, decimos que estamos ante un diseño cuasi o pre-experimental. Los diseños experimentales y cuasi experimentales nos permiten estudiar con mayores o menores garantías de validez una relación de causalidad entre dos o más variables, por lo que nos permiten profundizar en el fenómeno de interés a un nivel causal o manipulativo. Centrándonos ahora en los diseños experimentales, ya hemos dicho que deben cumplirse dos requisitos para considerar un diseño como experimental. Debe haber manipulación experimental de la variable dependiente y asignación aleatoria de los participantes a los grupos o a las condiciones de investigación. En primer lugar, con la manipulación experimental se pretende comprobar si los cambios generados en la variable independiente van seguidos de cambios sistemáticos en la variable dependiente. La manipulación experimental es, por tanto, el requisito indispensable que debe cumplir toda investigación que quiera estudiar una relación de causalidad, ya que permite estudiar si se dan dos de los requisitos necesarios para inferir causalidad. Estos son que los cambios en la variable independiente precedan temporalmente a los cambios observados en la dependiente y que haya una relación estadística entre la variable independiente y dependiente. En segundo lugar, con la asignación aleatoria se busca que los grupos de investigación sean lo más equivalentes posibles. Esto es, que los grupos sean similares entre sí en cuanto a los valores que puedan tomar terceras variables. Confiar en el azar es la mejor manera de garantizar la equivalencia entre los grupos, ya que de este modo la probabilidad de que cada persona acabe formando parte de uno de los niveles o de uno de los grupos es exactamente la misma independientemente de sus características individuales. De esta manera, si los grupos solo difieren en la variable independiente, mientras que son equivalentes en el resto de variables, podremos asegurar que los cambios observados en la dependiente son fruto exclusivamente de la manipulación de la variable independiente. La asignación aleatoria,
que no deja de ser una estrategia de control de variables extrañas, nos permite cumplir el tercer requisito necesario para inferir causalidad, es decir, asegurarnos de que no existe ninguna tercera variable que pueda estar siendo responsable del cambio observado en la variable dependiente. Por todas estas razones, los diseños experimentales son los que mayores garantías ofrecen al extraer conclusiones referidas al efecto causal de una variable sobre otra. Es decir, los diseños experimentales son los que más validez interna garantizan. Ahora bien, no todo iban a ser ventajas. Como os podéis imaginar, los diseños experimentales son aquellos en los que los investigadores ejercen un mayor control sobre las condiciones de investigación. Con esto se pretende conseguir una gran uniformidad en la situación que vive cada participante dentro de cada condición. Sin embargo, el hecho de trabajar en condiciones tan artificiales puede en ocasiones dificultar la generalización de lo encontrado a situaciones reales, afectando por tanto a la validez externa del estudio. Los diseños experimentales suelen clasificarse en función de si el mismo o distintos grupos de sujetos pasan por todas las condiciones de investigación. Cuando el mismo grupo pasa por todas las condiciones, hablamos de diseños intragrupo o de medidas repetidas. Aquí veis un ejemplo. De un único grupo de sujetos reflejado por una única fila, se recogen medidas en la variable dependientes, representadas por la O mayúscula, antes y después de pasar por dos intervenciones o dos tratamientos distintos, correspondientes a los niveles de la variable independiente y representados por la X mayúscula. Por otro lado, si hay un grupo por cada condición de investigación, hablamos de diseños intergrupo o de medidas independientes. El caso más sencillo es aquel en el que hay dos grupos experimentales a los que los participantes han sido asignados aleatoriamente, lo que aquí viene indicado por la letra A mayúscula. A uno de ellos se le aplica una intervención siendo la condición experimental, mientras que al otro grupo se le hace de grupo control, no aplicándole ninguna intervención. La aplicación o no de una intervención son los dos niveles de la variable independiente. Tras ello, se recogen medidas en la variable dependiente en ambos grupos para compararlas. Cuando el diseño contempla una única variable independiente, no hay mayor problema, porque o bien será un diseño intra o bien será un diseño intergrupo. Pero cuando el diseño incluye más de una variable independiente, en los llamados diseños factoriales, puede que todas las variables independientes sean intra o intergrupos, pero también puede que haya una combinación de ambos tipos de variables. Por ejemplo, aquí veis un diseño que contempla dos grupos asignados aleatoriamente a la condición de tratamiento y a la condición control. Es decir, ya tenemos una primera variable intergrupos. Además, se toman varias medidas de cada grupo. Estaríamos ante una segunda variable intragrupos, que es el momento temporal en el que se toma esa medida, antes o después de la intervención. Este tipo de diseños, que contempla factores intra e intergrupo, se denominan diseños factoriales mixtos. Veamos ahora las principales amenazas a la validez que se pueden presentar en los diseños experimentales en función de si las variables independientes que contempla son de medidas repetidas o de medidas independientes. Empecemos pensando en lo siguiente. ¿Cómo nos aseguraríamos de que los grupos de sujetos que pasan por las condiciones de mi investigación son realmente equivalentes entre sí? Fijaos en que nunca van a ser más equivalentes que si se trata de los mismos sujetos. Este es justamente uno de los puntos fuertes de los diseños intragrupo y supone una mejora en la validez interna del estudio. No obstante, estos diseños están sujetos a otras amenazas, justamente porque son los mismos sujetos los que pasan por todas las condiciones de investigación. En los diseños intragrupo pueden suponer una amenaza para la validez interna el efecto de la práctica o aprendizaje. Esto es, cuando la mejora en las sucesivas mediciones se debe en parte a la destreza que van adquiriendo los sujetos para responder al instrumento de medición. El efecto de la fatiga también supone una amenaza cuando el desempeño de los sujetos es inferior en aquellas condiciones que se les presentan en último lugar debido al cansancio que van acumulando. El efecto de la persistencia del tratamiento, que puede ocurrir cuando a un mismo grupo de sujetos se les presentan diferentes condiciones de tratamiento y la exposición a uno de los tratamientos influye sobre el efecto de los tratamientos posteriores. Sensibilización y habituación, cuando una exposición repetida al mismo estímulo o a estímulos similares conlleva que los sujetos se habitúen y dejen de responder al estímulo o se sensibilicen y respondan cada vez con más intensidad.
Y finalmente el efecto del contraste, cuando los sujetos comparan la condición en la que se encuentran con las condiciones por las que ya han pasado anteriormente y esto puede afectar a su respuesta. ¿Cómo podemos evitar que nuestras conclusiones estén sesgadas a causa de estos efectos? Hay diversas estrategias que pueden ayudarnos. Podemos espaciar la presentación de las condiciones, lo que ayudaría a que los sujetos olvidasen cómo responder al cuestionario o fueran más descansados a las siguientes condiciones y a que el efecto del tratamiento se disipara antes de recibir uno nuevo. Sin embargo, esta estrategia es demasiado costosa a nivel de tiempo y de recursos, por lo que los investigadores suelen recurrir a la variación sistemática de la presentación de las condiciones de investigación. Se pueden seguir distintos métodos para lograr esto último, y el que escojamos va a depender del número de sujetos y de condiciones experimentales que tenga nuestra investigación. Por un lado, podemos variar aleatoriamente el orden de las condiciones presentadas a cada uno de los sujetos. También podemos realizar un contrabalanceo completo, es decir, hacer grupos de sujetos y que cada grupo pase por una de todas las combinaciones posibles de órdenes de tratamientos. Mientras que si realizamos un contrabalanceo parcial, estaríamos haciendo que cada grupo de nuestra investigación pasase solo por algunas de todas las posibles combinaciones. Es común recurrir al llamado cuadrado latino para seleccionar las combinaciones de tratamiento precisas que vayamos a emplear en el contrabalanceo parcial. Bueno, aunque la equivalencia de los grupos, o mejor dicho, de las potenciales variables extrañas entre las condiciones de investigación es la principal ventaja de los diseños intragrupo, no siempre es posible que todos los sujetos pasen por todas las condiciones. A veces, aunque se puede, también se necesita realizar la investigación en un periodo mucho más corto de tiempo. En estos casos, se emplean los diseños intergrupo o de medidas independientes, en los que se asigna un único grupo de sujetos a cada condición de investigación. La principal preocupación en este tipo de diseños es que la falta de equivalencia en los grupos, porque son distintos grupos de sujetos, haga que lleguemos a conclusiones sesgadas. Para controlar la posible falta de equivalencia, como ya hemos adelantado anteriormente, se recurre a la asignación aleatoria de los sujetos a los distintos grupos de investigación. De esta manera estamos dando a cada persona la oportunidad de formar parte de cualquier grupo, tenga los valores que tenga en las potenciales variables extrañas. Otra forma de asegurarse de que los grupos de investigación son equivalentes es recurrir al uso de parejas de gemelos. Si cada uno de los gemelos es asignado a uno de los dos grupos de investigación, estamos controlando muchas variables extrañas de tipo genético y de tipo contextual, ya que son compartidas por ambos gemelos. Otra estrategia para formar grupos lo suficientemente equivalentes es identificar cuáles son las potenciales variables extrañas que podrían afectar a nuestras conclusiones y formar bloques de sujetos en base a sus niveles, para después asignar a cada condición de investigación el mismo número de sujetos de cada uno de los bloques. También podemos recurrir a mantener constante el valor de las potenciales variables extrañas entre los grupos de sujetos. Por ejemplo, los sujetos de la investigación pueden ser todo mujeres o presentar un rango concreto de puntuaciones en una escala de motivación si el investigador considera que las diferencias en el sexo biológico o las diferencias en la motivación entre los grupos podrían interferir o estar explicando parte del efecto encontrado. Finalmente, una última estrategia consiste sencillamente en tomar mediciones de las variables extrañas e incluir estas variables en análisis estadísticos concretos, como el famoso ANCOVA, que nos permite descartar o controlar estadísticamente, mejor dicho, el efecto de estas variables sobre la relación de causalidad entre la variable independiente y la dependiente. Finalmente, hay que tener en cuenta que en los diseños experimentales con dos o más variables independientes, en los diseños factoriales mixtos donde haya medidas intra y medidas intergrupo, tendremos que emplear a la vez estrategias que hagan frente a las potenciales amenazas para ambos tipos de medidas. Bueno, esto es todo lo que quería repasar con vosotros de cara a la unidad 3, creo que son los conceptos fundamentales. Espero que os haya servido para complementar el texto del manual y recordad que podéis poneros en contacto conmigo si os surge cualquier duda al respecto de estos contenidos. Gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.